La Universidad Continental y el área de gestión curricular va a presentar el manual instructivo para elaborar la hoja calendario, en este caso para la Facultad de Derecho. Encontramos la plantilla que se va a utilizar para el 2023. Esta plantilla tiene esta estructura. En la parte superior encontramos las celdas para anotar el nombre de la asignatura, el periodo, resultado de aprendizaje de la asignatura, la escuela académico profesional, las competencias, criterios, sus especificaciones y el nivel. Luego tenemos esta tabla donde se desarrolla ya la unidad 1. También el nombre de la unidad, resultado de aprendizaje de la unidad, duración en horas de la unidad, horas y tipo de sesión, horas teóricas y prácticas, temas y subtemas, propósito, actividades para la enseñanza-aprendizaje, recursos, metodología y estrategias y las actividades asíncronas que se desarrollan en el aula virtual. Listo. Veamos ahora, para poder empezar este proceso necesitamos revisar el sílabo. Y en el sílabo vamos a encontrar, por ejemplo, las competencias que desarrolla esta asignatura. ¿Ya? Y esta competencia está aquí anotada o desglosada en este cuadro para poder utilizarlo, ¿no? La competencia tiene criterios y especificación del nivel de logro. Con esta información vamos a crear la parte inicial de la hoja calendario. Como pueden ver allí, nombre de la asignatura, periodo, resultado de aprendizaje de la asignatura, escuela académico profesional y el cuadro de competencias. Y ya está. Recuerden que esta información o parte de esta información se extrae del sílabo. Ahora, en el sílabo vamos a encontrar la organización de los aprendizajes. En la unidad 1, por ejemplo, tenemos el nombre de esta unidad, la duración en horas, el resultado de aprendizaje de la unidad y los ejes temáticos. Además, debemos considerar en la primera página del sílabo esta información, ¿no? Las horas teóricas y las horas prácticas. Bien, ahora que ya sabemos qué es lo que tenemos que utilizar del sílabo, vamos a redactar la hoja calendario. Ahí está. Anotamos el nombre de la unidad, el resultado de aprendizaje de la unidad, la duración en horas, las horas y tipo de sesión, teóricas y prácticas, los temas y subtemas. Los temas lo extrae del sílabo. Los subtemas usted los puede agregar, se ha dado cuenta que debería especificarse más en esta parte, bueno, le anota los subtemas, ¿no? Luego se redacta el propósito. El propósito puede ser uno para toda la semana, para ambas sesiones, o puede ser diferente tanto para la sesión teórica como para la sesión práctica. También se crean las actividades para la enseñanza-aprendizaje. Aquí, en este proceso, se debe anotar eh, esta relación, ¿no?, de actividades que hace el docente con el estudiante. No es del docente hacia el estudiante nada más, sino es del docente con el estudiante. Los recursos. Evitemos anotar, por favor, uso de PPT, uso de PPT y más uso de PPT. No, eso no debería figurar como recurso. Los recursos se refieren a estos enlaces que podemos extraer de Internet que van a complementar la información para que el estudiante pueda mejorar el proceso de comprensión justamente del tema que está desarrollando en la asignatura. También tenemos la metodología y estrategias, que es un desglosable que se elige a partir de qué actividad ha planteado el docente diseñador. Finalmente se anotan las cosas que va a encontrar el estudiante en el aula virtual. En cuanto al propósito, hay una fórmula para su creación. ¿Ve? Tiempo, sujeto, verbo, contenido, condición o contexto. El tiempo, al finalizar la sesión. Sujeto, el estudiante. Verbo, identifica. Contenido, la relevancia de la asignatura. Condición o contexto, para su desarrollo en la carrera. Y ahí está. Tenemos el propósito para la primera sesión de clase, ¿no? Y así, de acuerdo a las demás sesiones, podemos seguir creando los propósitos. Veamos el segundo ejemplo. Tiempo, al finalizar la sesión. Sujeto, el estudiante. Verbo, reconoce. Contenido, la definición del derecho administrativo. Condición o contexto, a través de un video o preguntas formuladas, ¿no? Ahí está.
¿Ve? Hemos creado entonces otro propósito siguiendo la fórmula. Una vez que tengamos ya el propósito creado, podemos verificar nuestras actividades. Las actividades tienen inicio, desarrollo, cierre. ¿Ya? Todas las sesiones tienen lo mismo. ¿Ya? Y allí se va anotando la motivación, qué es lo que va a desarrollar el docente con el estudiante en el proceso de esta sesión, y el cierre, que suele ser metacognición, síntesis y retroalimentación. Allí en la hoja calendario también se anota la evaluación diagnóstica. ¿Esto qué tipo de evaluación es? Lo extraemos del sílabo. Y así, sesión tras sesión, tenemos el inicio, el desarrollo y el cierre. Recuerden que el desarrollo debe estar fusionado o acorde con los temas y el resultado de aprendizaje de la unidad. Todo esto a favor del proceso de aprendizaje del estudiante. Al final de la semana de la unidad, es decir, en el ejemplo, en la semana 4, debemos percatarnos de no olvidar, sobre todo, de anotar el instrumento y el entregable. También lo extraemos del sílabo. Para el ejemplo dice, ejercicios grupales de análisis de casos desarrollados en clase. ¿Cuál es el entregable? Rúbrica de evaluación. Anotamos en qué semana se va a evaluar la unidad. Y así, unidad tras unidad, sesión tras sesión, vamos verificando eso, ¿no? Luego tenemos la metodología y estrategias. Como les decía, son un desglosable que está en cada celda y son la clase magistral activa, aprendizaje experiencial, colaborativo, estudio de casos y otros más que figuran allí. En el caso de clase magistral activa, se recomienda que se utilice para las sesiones teóricas, no para las sesiones prácticas, ¿ya? Para las sesiones prácticas tenemos varias opciones diferentes. Muchísimas gracias por su atención prestada. Nos vemos en un próximo video.